Cada modelo económico tiene un modelo de seguridad que le corresponde. Si vos tenés un modelo económico inclusivo, que apunta al mercado interno, a generar laburo, a que te alcance la guita, bueno, podés tener un modelo de seguridad democrático, donde se persiga el delito, donde se trabaje, sí, desde una política criminal, buscando efectivamente cuáles son los problemas que puede haber y apuntar ahí, pero donde la seguridad no es la herramienta para perseguir. Porque justamente cuando vos tenés un modelo económico inclusivo, tenés menos conflicto. Pero cuando vos tenés un modelo económico exclusivo, no basado en la producción, no basado en el trabajo, sino basado en la valorización financiera, en la fuga de capitales, en la timba, en la exclusión, en la desindustrialización, en la pobreza. Bueno, necesitas un modelo de seguridad represivo. Porque la única forma que hay de garantizar y que una sociedad acepte ser saqueada es el terror, es el miedo, es el silencio frente a ese terror. Y no es exagerado decir que esto ya lo vivimos en la dictadura. La dictadura fue empresario militar y fue para imponer el modelo económico de valorización financiera, que no lo podían imponer por los votos, entonces lo impusieron por las botas, que no lo podían imponer a través de los partidos políticos, lo impusieron por los tanques. Pero el objetivo era ese. El objetivo era cambiar lo que en ese momento era una Argentina industrial, de pleno empleo, de distribución de la riqueza, donde los trabajadores participábamos del 50% del ingreso nacional, y revertir eso y cambiarlo por el modelo de valorización financiera impuesto por José Alfredo Martínez de Oz. Y como si consultaban, la sociedad les iba a decir que no, lo impusieron a través del terror. Y el terror implicó, ya que estamos próximos al 24 de marzo, implicó 30.000 detenidos desaparecidos, robo de bebés, cientos de miles de exiliados. Pero el terror fue para eso, para imponer un plan económico. Y alguien me dirá, eso fue en una dictadura, estamos en democracia, ya lo sé. Yo soy nacido en el 84, viví toda mi vida en democracia. Ahora ya es la segunda vez en mi vida que un gobierno para implementar un plan económico de exclusión, de pobreza, de saqueo, rentista y de profundización de la valorización financiera, despliega todo un abanico de tecnologías del terror, de tecnologías de la persecución, para imponer ese modelo. Lo vivimos con Mauricio Macri, con personajes muy parecidos a los que hay hoy, porque la ministra de Seguridad era la misma, Patricia Bullrich, donde uno de los tipos que manejaba la economía era el mismo, era Luis Caputo. Y Mauricio Macri, para imponer un modelo que también destruyó a las pymes, destruyó a los comercios, generó más pobres, duplicó la inflación, y además nos endeudó por generaciones, también intentó e implementó una política de miedo, de persecución, de represión. Desplegó un sistema de espionaje masivo desde la Agencia Federal de Inteligencia, todo para intentar inmovilizar y generar miedo frente al plan económico que estaba intentando imponer. Y como los personajes son los mismos, las estrategias son las mismas. Y hoy, para volver a implementar ese mismo modelo de exclusión, de pobreza, de saqueo y de endeudamiento, también lo quieren imponer a través del miedo y al margen de la ley. Entre ayer y hoy tenemos dos textos en el boletín oficial, uno que establece mecanismos de persecución absolutamente al margen de la ley, a pesar de que se llama ley antimafias, de la cual les voy a mostrar ahora. Eso salió ayer en el boletín oficial, se promulgó la ley antimafias, que este gobierno logró que el Congreso le vote
a pesar de que viola todos los estándares locales e internacionales en materia penal. Eso fue ayer y ya está vigente hoy esa ley antimafias. Esa ley antimafias que dice que yo, por ejemplo, por esto que estoy diciendo ahora, si alguien va a protestar mañana por esto que yo estoy diciendo ahora, voy preso yo también. El que va a protestar y yo. Ahora les voy a mostrar cómo van a hacer eso. Y eso fue ayer. Y hoy en el boletín oficial hay un decreto, también al margen de la ley, por el cual el presidente Javier Milei se autoautoriza a endeudarnos a todos con el FMI. Eso está prohibido. Entonces tenemos un gobierno que nos mete deuda y persecución al margen de la ley, con un montón de cómplices que se lo permiten, algunos que se lo votan en el Congreso, otros que no dicen nada, otros que le dan el aval judicial, otros que le dan el acompañamiento desde los medios. A un presidente que quiero volver a recordar y volver a ponerle el archivo, que no cree en la democracia. Volvamos a escuchar a Javier Milei cuando le preguntaban en una entrevista si él creía en la democracia. Y la respuesta era esta. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en un vos sistema sabés, democrático? no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. No, ¿Usted cree en el sistema ¿cómo? democrático? Y yo no puedo contestarte con una pregunta. Lo que le si pregunto conocés es el teorema de importante. imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. Bueno, la interpretación que Milei hace del teorema de imposibilidad de Arrow, que no es lo que dice Arrow, pero no importa porque es la interpretación que hace Milei, es que como todos no se pueden poner de acuerdo, él va a decidir lo que se le cante. Y así gobierna. Por ejemplo, nombra 2 jueces de la Corte por decreto, porque él dice, yo mandé los pliegos al Congreso. El Congreso no me los aprobó. El Congreso tenía que aprobármelos, si no me los aprobó, no se los meto por decreto. No, vos mandas algo al Congreso, y el Congreso puede decidir aprobártelo o no aprobártelo. La señal que te dio es que no te los quería aprobar. Y los metió por decreto. Y no solo los metió por decreto, sino que la Corte Suprema, a uno de esos 2 que metió por decreto, a García Mansilla, le tomó juramento. Por eso hablo de que hay muchos cómplices. No es solo Milei. No es solo Milei. Y como no cree en la democracia, hace cosas que nos involucran a todos, como endeudarnos o perseguirnos, y lo hace al margen de la ley. ¿Por qué lo hace al margen de la ley? Hoy tenemos un decreto que viola una ley, que les muestro primero la ley. ¿Sí? Les muestro primero la ley. La ley es el último archivo que les mandé, la ley Guzmán. La ley Guzmán, ahí está, les marqué en rojo, es bastante sencilla. Y dice, lleva el nombre del ex ministro de Economía, ¿sí? Dice, dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. ¿Sí? O sea, cualquier acuerdo con el fondo requiere una ley del Congreso que lo apruebe expresamente, dice la ley. Bueno, eso no existe. Milei hoy publicó un decreto firmado por todos sus ministros donde dice que se autoaprueba él un acuerdo que todavía no tiene. Un acuerdo que todavía no tiene. Sin pasar por el Congreso. Y la ley dice el Congreso tiene que aprobar expresamente. ¿Por qué la palabra expresamente es importante? Porque un DNU, a partir de ahora, tiene fuerza de ley. Los DNU después van al Congreso y el Congreso los tiene que rechazar con los votos de las 2 cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. Si una sola de esas cámaras avala el DNU de Milei, ese DNU queda firme con fuerza de ley. Mientras tanto sigue teniendo fuerza de ley. En cambio, la ley vigente dice que expresamente el Congreso tiene que sancionar una ley. Y para sancionar una ley, las 2 cámaras tienen que aprobarla. Por eso es importante que se haga por ley
y no por decreto. Y este decreto es absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. ¿Qué dice el decreto? Vamos a la letra. Les voy a ir mostrando que dice que va a hacer un programa de facilidades extendidas. Cuando vos lees el programa de facilidades extendidas tenés que leer el Fondo Monetario Internacional va a manejar nuestra economía. Porque para que te lo den, te ponen una cantidad de condicionamientos tremendo. Y dice, a los efectos de extender el horizonte de vencimientos, despejar la carga de pagos del Tesoro en los próximos años, dar más certidumbre a los tenedores de bonos y afianzar la perspectiva de mejora de la sustentabilidad del proceso de estabilización y crecimiento, es imprescindible también cancelar las operaciones de crédito público celebradas en el marco del programa de facilidades extendidas del 2022. ¿Sí? Fue aquel que se aprobó durante el gobierno anterior, después de que se hiciera la ley Guzmán que dice que tiene que pasar por el Congreso. ¿Qué más dice el decreto? Estoy leyendo los fundamentos. ¿Sí? Pasemos esto que es el perfil de vencimientos. ¿Qué más dice? Programa de facilidades extendidas. La operación de crédito a ser celebrada se marcará en un programa de facilidades extendidas o Extended Fund Facilities. Que la operación incluirá el pago de los intereses y cargos de los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta 10 años con un periodo de gracia de 4 años y 6 meses. Y dice que en atención a la decisión del Gobierno Nacional de no comprometer su política económica, ¿sí? Los fondos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y deudas con el Fondo Monetario. Este es un punto importante porque acá lo que revelan, otra vez más, ya lo habían dicho, es que van a cambiar deuda intrasector público, o sea, básicamente deuda que tenés con vos mismo, si el Estado la tiene con él mismo, por deuda con el FMI. No hagan eso en sus casas. Si vos le debes a tu mamá, no le vayas a pedir dólares al cuevero de la esquina. Es más, si vos te debes a vos mismo, entre una caja de ahorro que tenés en un banco y una cuenta corriente que tenés en otro banco, no vayas a pedirle dólares al cuevero para pagarte a vos mismo, porque le vas a deber los dólares al cuevero y vos estás igual. Peor, debes más. Eso es lo que están haciendo. Pero eso es una barbaridad. ¿Qué más? Dice los fundamentos. Esto es curioso, porque en los propios fundamentos del decreto que hoy firma Milei dice que la exigencia establecida por el artículo 2 de la ley de Guzmán, ¿sí? No implica, esto es genial, cita que todo programa de financiamiento u operación de crédito tiene que pasar por el Congreso. Pero para ellos dicen, no implica que el Congreso se haga cargo de los fundamentos y los términos concretos de los acuerdos, en particular, sino únicamente hace referencia a la aprobación legal de la operación de crédito público a ser celebrada por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, los tipos dicen, la ley Guzmán no implica que tenga que pasar por el Congreso, pero la ley Guzmán dice que tiene que pasar por el Congreso. Y lo más loco de todo esto es que en los fundamentos citan para esto discusiones que hubo en la ley Guzmán, de gente que no estaba de acuerdo con la ley Guzmán. Genial, pero la ley Guzmán está vigente. Por ende, tienen que mandarlo al Congreso y no lo mandan. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de todo esto? ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de todo esto? Ponen en los fundamentos que hay un fallo de la Corte que dice que el gobierno puede dictar decreto de necesidad y urgencia en situaciones, escuchen la cita, de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones. Esta es la cita de un fallo de la Corte que te permite hacer DNU. O sea que, según el gobierno, estamos en una situación de grave trastorno. Si no, nos explica que lo hagan por DNU. Y dice que la necesidad manifiesta de cancelar las operaciones de crédito vigentes con el Fondo Monetario y de cancelar una parte sustancial, no dice toda, que se tiene con el Banco Central para fortalecer la posición financiera, garantizar la estabilidad económica y el acceso de la República Argentina a los mercados de crédito internacionales. Esto también es un punto importante, porque como nos reconoció el otro día Miguel Bogiano, uno de los asesores económicos del gobierno, con esto quieren abrir la puerta para ir a pedir más deuda. O sea, no solo nos van a sumar deuda con el FMI, sino que con esto quieren abrir la puerta para sumar más deuda y lo ponen, digo, porque hay que leer todo el decreto, no solamente la última parte. Estos son los fundamentos del decreto. Son 10 páginas, pero bueno, hacer periodismo se trata de leer. Bueno, ¿qué más dice esto? Acá es la parte donde confirman que la situación económica es grave. Dice,
la volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del Banco Central impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda haberse afectado el éxito del programa de estabilización económica que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza. Este es un párrafo espectacular porque la baja calidad del activo del Banco Central, entre otras cosas, es porque este gobierno, para sostener un dólar ficticio, se rifó miles y miles de dólares que estaban ahí y que los rifó para tener el dólar barato. Y te dice, para sostener este programa exitoso, que disminuyó la inflación y la pobreza, dos datos falsos. La inflación no disminuyó. La tienen atada a un dólar ficticio y a una canasta de inflación que tiene 20 años de rezago. Y a la reducción de la pobreza, que tampoco, porque te miden la reducción de la pobreza por esa canasta de inflación que está rezagada 20 años. Entonces también es trucha esa medición. Entonces se autojustifican a sí mismos, reconociendo igual el problema económico que hay. Y dice que la gravedad de la situación descripta y la necesidad de A, solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria y B, cancelar la deuda con el FMI, justifican el dictado de esta medida. O sea, se autojustifican a sí mismos el quilombo que hicieron. Sigue el párrafo, dice que la exigencia imperiosa del dictado del presente decreto se desprende de la naturaleza de las medidas económicas involucradas que requieren de su adopción inmediata para evitar el impacto que de otro modo podrá traer consigo en el escenario económico presente. O sea, te dicen que el escenario económico es un desastre. Lo tienen que poner en los fundamentos. Y, por último, lo que decretan. Apruébanse las operaciones de crédito público, este es el artículo 1, contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse. Es maravilloso, porque Milei se autoaprueba un acuerdo con el FMI que todavía no tiene. ¿Entiende la locura de esto? Apruébanse las operaciones de crédito contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional. ¿No? Y después detalla algunas cosas. Ahora, hay un montón de cosas que acá no sabemos. ¿De cuánta guita se trata? ¿A qué tasa la va a prestar el fondo? ¿Cuáles son las condiciones que pone? No hay nada. Absolutamente nada. Y eso puede deberse a dos cosas, que las dos son malas, ¿eh? Una, que el gobierno no tiene el acuerdo con el fondo todavía. Pese a lo que dijo, que ya estaba, que le faltaba el moñito, etc., no tiene el acuerdo con el fondo. Porque de hecho ahí dice a celebrarse. Ya no está escrito. Esa es una opción. La segunda opción es que el acuerdo con el fondo sea tan leonino y las condiciones sean tan absurdas para el país que no las pueden decir. En algún momento nos vamos a enterar, pero no las ponen. Las ocultan. Ahora, lo concreto es que el gobierno publica un decreto, con ese decreto cree estar autorizándose a sí mismo a tomar una deuda, y que mientras el Congreso no lo trate y no lo rechace, eso implica que el Congreso lo avala. Es todo un delirio. Es todo un delirio. Pero además lo hace violando la ley, porque la ley dice que no lo puede hacer por decreto, que tiene que mandar una ley al Congreso. Y hay una pregunta ahí, en este que está girando, que es, ¿el gobierno necesita el acuerdo del Congreso? O al revés, ¿el FMI le pide al gobierno y le dice, entre los requisitos para darte plata necesito que el Congreso lo apoye? Mira, en principio no. Y el ejemplo es durante el gobierno de Macri. El FMI le dio 44.000 millones de dólares a Macri, le iba a dar más, pero por suerte frenamos ahí, y no había acuerdo del Congreso. De hecho, no pasó por el Congreso. No solo no pasó por el Congreso, la deuda que tomó Macri con el FMI no tiene ni siquiera un expediente dentro del Estado que explique por qué se toma esa deuda. Y eso no es una pavada. Si vos en el Estado tenés que comprar una resma de papel, cualquier cosa, tenés que contratar a alguien, qué sé yo, hay un informe, se explica cuánto va a costar, se explica cuánto va a pagar, cómo se va a pagar, se justifica la necesidad de eso y finalmente se hace. Hay un expediente para cada cosa que se compra en el Estado. Para la deuda que tomó Macri con el FMI no hubo expediente. Nada.
Y el FMI le dio la plata igual. Esto es importante porque al FMI no le importan esas cosas. Cuando dicen el FMI no le importa si el Congreso argentino lo aprueba, es cierto, pero porque no pasa por ellos. Ahora, a nosotros sí nos importa porque si no cumplen la ley es un delito y debería investigarlo el Poder Judicial. Y acá vuelvo al inicio de cómo esto ya pasó y los responsables siguen impunes, lo hacen de vuelta. La deuda de Macri con el FMI no solo no tuvo expediente. Hay una causa judicial que tiene la jueza María Eugenia Capuchetti en el juzgado número 5 de Comodoro Pi, donde consta una auditoría de la deuda que tomó Macri con el FMI y dice que no solo no había expediente, sino que cuando todo saltó hicieron el expediente después. Se atrucharon el expediente. Consta que la deuda la firmaron Nicolás Dujovne y Luis Caputo, que eran el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Pero curiosamente, la ley no les permitía tomar deuda. El que podía tomar deuda era el ministro de Finanzas. Pero no firmó, firmaron Caputo y Dujovne, con lo cual es otro delito. Consta también que no hay decreto de Macri habilitando eso. Otro delito. Consta también que no le dieron intervención al Banco Central, que presidía Caputo, para que explicara si esa deuda se podía tomar y se podía pagar. Otro delito. Consta que violaron toda la ley de procedimiento administrativo. Consta además que los desembolsos, el segundo y tercer desembolso del FMI, ni siquiera fueron incorporados al presupuesto. Por lo tanto, no se pudo controlar el destino de esos fondos. Constan también todas las operaciones, todo esto está en el juzgado de Capuchetti, todas las operaciones de lo mismo que va a pasar ahora, que es que la plata entraba y se fugaba. Y no era para eso, supuestamente, como te venden ahora. Todo eso está demostrado en el expediente. Todo, ¿eh? Con lujo de detalles, con las operaciones, todo. Y Caputo sigue libre, ¿eh? Nada. Ni Caputo, ni Dujovne, ni Macri. Entonces esa impunidad que garantiza Comodoro Pi hace que hoy estemos en el mismo lugar. Que otra vez los mismos tipos, con los mismos argumentos, vayan a hacer lo mismo. Endeudarnos por generaciones, al margen de la ley, para la fuga. Para la fuga. Le preguntamos el otro día al asesor presidencial Miguel Bogiano qué garantía hay de que la plata que entra del FMI no se fugue. Y dijo ninguna. Ninguna. Y hoy Milei saca un decreto al margen de la ley donde no dice en ningún momento que la plata no se va a fugar. Y lo hace junto con Luis Caputo porque están impunes. Impunes. Vamos al otro tema que me parece importante, que es lo que le decía al principio, que no hay forma de que un modelo económico como este se imponga si no es tratando de hacerlo vía el terror. Ayer, así como hoy está el decreto al margen de la ley de la deuda con el FMI, ayer se promulgó en el boletín oficial lo que el gobierno tituló como ley antimafias. La ley antimafias supuestamente era, siempre hay una excusa, ¿no? Entonces era, bueno, con la excusa de Rosario vamos a hacer una ley que nos permita entrar a el Gran Rosario y hacer lo que se nos cante en la lucha contra el narcotráfico. Cosa que no funcionó en otros países, no va a funcionar acá, pero esa fue la excusa. Y que compraron un montón. Compraron un montón. Si ustedes ven el registro de votación, obviamente la votaron los diputados y senadores del gobierno, pero con eso no alcanzaba. Entonces no es solo el gobierno. Fue el gobierno, fueron los del PRO, fueron los radicales, fueron incluso algunos del peronismo. Puntualmente de Santa Fe, por ejemplo, Marcelo Lewandowski. ¿Se acuerdan cuando era indispensable hacer un acuerdo en Santa Fe y todo el que decía que no, por ejemplo el Agustín Rossi que decía yo no voy a hacer un acuerdo con Lewandowski y lo trataban de traidor, de que no podía no acatar órdenes, de que la conducción era única? Bueno, esos tipos después terminan votando así. Esta ley que les voy a mostrar ahora, que es la ley antimafia. Esto va a ser un poquito denso, pero me parece importante que lo entiendan, porque esta ley que hoy está vigente es la que permite perseguir a todo el mundo, inclusive a vos y a mí, como si fuéramos parte de una organización criminal, por quejarnos, por protestar.
Y me parece que vale la pena que yo se las lea y se las muestre y que se entienda lo grave de la situación. Esta ley antimafia tiene, obviamente, un objeto. Dice, la presente ley tiene por objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. Y escuchen cómo las define. Entendiéndose por tales, las organizaciones criminales, a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves. O sea, todo. 3 personas que estén en cualquier lado, en cualquier momento, que actúan concertadamente. Ya arranca mal la ley. Esto es una barbaridad. Porque no delimita qué es. Simplemente dicen, bueno, organizaciones criminales es todo lo que se nos cante. Ese es el artículo 1. Sigue la ley y dice, exclusivamente a los efectos de los artículos 4 y 5, que ahora les voy a mostrar, de esta ley, se presumirá. O sea, se presume que existe vinculación con una organización criminal cuando se produzca cualquiera de las siguientes situaciones. Se presume, miren las palabras que usan, que hay vinculación criminal cuando se produzca cualquiera de esas. Y el inciso 4 dice, la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales, o a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales. O sea que los tipos presumen que si nosotros vamos y nos quejamos ante el Congreso, somos parte de una organización criminal. Esto está vigente hoy, ¿eh? Esto está vigente hoy. Presumen que somos parte de una organización criminal si vamos y nos quejamos ante el Congreso. ¿Qué más dice? El artículo 3, acá les destaqué lo de se presumirá, ¿sí? Para que vean la barbaridad de esto. Ahora, se presume. Bueno, seguimos con la ley antimafia. Hay otro artículo, ¿sí? Donde empieza a hablar de las investigaciones especiales. Zona sujeta a investigación especial. Entonces dice, en el marco de lo establecido en los artículos 2 y 3, que dice esto, que presumen que somos parte de una organización criminal por hacer algo, la Fiscalía Federal competente, las Procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, podrán requerir la necesidad de una investigación especial en los términos de esta ley, la que deberá ser declarada por la autoridad judicial competente. Dicha investigación, escuchen esto porque después cambia, estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades o un área geográficamente delimitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento. O sea, los tipos te hacen una investigación especial y te dicen, toda esta área está bajo esta investigación especial. Pero sigue esto y empeora. Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, no federal, la necesidad de una investigación especial en el marco de la presente ley será determinada, escuchen esto, a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de la provincia o jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, un gobernador o el jefe de gobierno se mete en una causa provincial y dice, no, se la doy a el juez y el fiscal federal. Una barbaridad total de un gobernador metiéndose, habilitando a un gobernador a meterse en una causa judicial. Sigo con la ley. Quinto, la conexidad de las actividades de la organización con hechos cometidos fuera del área prevista en el otro artículo podrán hacer extensible la aplicación de a los presuntos autores de los procedimientos reglados en el artículo 6 por decisión fundada de la autoridad judicial. O sea, los tipos te hacen una investigación especial, te dicen en qué área, pero el artículo siguiente te dicen, bueno, pero la podemos ampliar según se nos cante. No hay Estado de Derecho acá. Sigo. Declarada la necesidad de la investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y nacionales podrán. Y acá viene una de las partes graves. ¿Vieron las películas yanquis? Que los tipos te pueden detener así porque se les canta 48 horas. Bueno, acá dice, dada la necesidad de una investigación especial, la policía te puede detener a una persona hasta por 48 horas por una averiguación de antecedentes, de comisión de delito. 48 horas. Pero pará, sigue. Cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por otros 15 días más.
sea, esta ley, que entró en vigencia ayer, permite que si vos te vas a manifestar al Congreso, puedan decir que presumen que sos parte de una organización criminal y tenerte preso un mes. Eso está vigente hoy, ¿eh? ¿Qué más dice? Le permiten a la policía inmovilizar activos, o sea, quedarse con cosas, y dice, con previa orden judicial, por lo menos con previa orden judicial, pero de esos jueces que hacen la investigación especial, etcétera, realizar allanamientos sobre domicilios en un área determinada o sobre domicilios que sugieran vinculados a otros sobre los que han existido una orden de un juez competente. O sea, la policía tiene la orden de allanar un domicilio, pero si piensan que hay otro vinculado, lo pueden hacer solamente con la autorización del fiscal que esté ahí laburando con ellos, sin orden judicial. Siempre que exista urgencia fundada, dicen. Maravilloso. Pueden ir allanando lo que se les cante. Sigue la ley. Esta es una parte tremenda. Esta ley habilita a la policía a interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación. Dice con orden de autoridad judicial competente mediante sistemas que provee la ley. ¿Sí? Pero hoy no lo hace la policía. No es así. Puede pasar en el caso de un secuestro, en el momento. Pero acá lo que te está diciendo es que si te vas y te manifestás y piensan que sos una organización criminal, presuntamente, te puede la policía interceptar tu teléfono. Esto está vigente hoy. Sigo con esta ley. Yo sé que por ahí es tedioso, pero es importante. Es importante. Porque la deuda con el FMI va a generar protestas. Y estas protestas, ayer, las van a tratar como dijeron que las van a tratar como organizaciones criminales. Este artículo amplía la figura de la asociación ilícita y le mete básicamente todos los delitos que hay en el Código Penal, sigamos porque este es largo. Pero acá hay algo importante, y es que si agarran a una persona en algún lugar, cometiendo lo que ellos dicen que es un delito, a todos los demás que agarren o que hayan estado cerca, les aplican, poner la siguiente placa, la misma pena. Y no solo la misma pena, el delito más grave. Ahí dice, se considerará el delito más grave cometido por la organización criminal al que hubiera sido perpetrado por cualquiera de sus miembros y que tenga la pena más alta. Les voy a poner un ejemplo. Si te manifestás y te presuntamente dicen que sos una organización criminal y alguien presuntamente de esa organización criminal comete un delito grave, póngale, mata a alguien, si vos estabas ahí, presumen que sos parte de la organización criminal y como estabas ahí, te acusan de lo mismo que a esa persona, del delito más grave y que tenga la pena más alta. Eso está vigente hoy. Eso está vigente hoy. ¿Qué más dice esta ley? La tipificación de las penas establecidas que se incorporan al Código Penal resultarán independientes de la situación prevista en el capítulo 2. ¿Cuál es el capítulo 2? El de la investigación especial en una zona delimitada. ¿Por qué esto es importante también? Y les voy a dar otro ejemplo que puede pasar hoy. Yo, por ejemplo, estoy convocando mañana a la movilización en defensa de los jubilados. Esa movilización puede ser considerada una organización criminal según esta ley. Pueden presumir que es una organización criminal. Y como lo pueden presumir, les pueden hacer todo lo que les acabo de mostrar. Pero además, a los que no estamos en ese lugar delimitado, pero consideran que también fuimos parte de la comisión de ese presunto delito, también nos pueden agarrar. Y nos aplican también la pena máxima. O sea que si yo, desde este programa de radio, convoco mañana la movilización y en la movilización salen a cazar gente y a detenerla como hicieron en la anterior movilización y la acusan de terroristas y de querer violar la democracia y qué sé yo, y la tienen presa 30 días, me pueden incluir a mí en eso. Eso es lo que votaron. Eso votaron diputados y senadores. Votaron eso, ¿eh? Yo no voy a dejar de convocar. Yo no voy a dejar de ir. Pero votaron eso. Y eso está vigente. Hoy. Hoy. Y está vigente desde un día antes,
Y por eso deuda y persecución al margen de la ley, de que el presidente también al margen de la ley nos endeude por más generaciones. Entonces hay una estrecha correlación entre modelo económico y modelo de seguridad. Y el modelo económico que están imponiendo al margen de la ley, pero lo imponen, es un modelo antidemocrático, es un modelo violento, es un modelo autoritario, pero sobre todo en términos económicos, va, como decía Rodolfo Walsh, a someter a millones y millones de personas a la miseria planificada. Y junto con eso, tienen una ley que nos puede meter a todos nosotros como parte de una organización criminal, violar nuestros derechos, detenernos 30 días, interceptar nuestros teléfonos, quedarse con nuestras cosas, simplemente porque presumen que somos parte de esa organización criminal, que en realidad son ellos. La organización criminal son Milei, Caputo, Bullrich, Sturzenegger. No nosotros, que simplemente estamos advirtiendo sobre esto, diciendo que ya hicieron lo mismo con el FMI y va a terminar en la fuga, y que ya hicieron lo mismo con la represión. Nunca frenó, nunca lo lograron frenar, ni lo que nosotros decimos, ni las manifestaciones. Pero sépanlo, y sobre todo, entendamos de una vez que Milei no hace esto solo. Hace esto porque hay sectores que lo dejan, que consienten, que son cómplices, que le votan las leyes, que esperan. Hay sectores del peronismo que te dicen, no interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando. Claro, pero se equivoca con un país, con gente adentro. Y cuando se equivoca la gente se muere. Se mueren porque no pueden comprar comida, porque no pueden comprar medicamentos, porque no arreglan una ruta, porque no evitan una catástrofe climática. Se muere la gente. Interrúmpanlo. Con las herramientas que tienen. Pero interrúmpanlo. Porque si no, este sistema de deuda y persecución al margen de la ley va a seguir. Y va a empeorar. Dale. Explicar los hechos y su importancia. Ari